tienes fe? Pues dicen es que las cicatrices que tienes ahí son de lucha. Lo que me pasó, las cicatrices que tengo, sí las recuerdo como que fue una gran lucha el seguir adelante sin ella. Porque han pasado tantos años y siempre está presente conmigo. Pero siempre tratando de salir adelante porque ella eso me enseñó. A ver, bueno, vamos a hablar tantito antes de empezar la entrevista para que vaya habiendo una mente más en confianza. Quiero que me platiques un poco sobre, pues, cómo era tu vida. Chance fue un impacto grande, chance no. ¿Cómo era tu vida antes del accidente? ¿Cómo fue durante? ¿Y cómo ha sido después? Como todo este proceso. Entonces, podríamos empezar, si pudieras describir a la mujer que eras hace 18 años. Tengo entendido el accidente fue hace 18 años. ¿Sí? Uh-huh. Justo cómo era pues tu vida, cómo pues era en ese momento que era lo primordial que te apasionaba a ti antes de que todo eso pasara. Lo puedo resumir en una palabra. Me sentía completa. Tenía todo, mis partes del cuerpo, como decirlo así. Y después te queda una parte que se pierde y que no la vuelves a recuperar jamás. Había mucha unión y comunicación en cuestión con mi mamá y con ustedes. En ese momento éramos solo las 4 y creo que éramos, o sea, la parte de la estructura familiar, mamá e hijas. Después del accidente, creo que esa dinámica cambió. ¿Cómo era? Pues jamás me imaginé lo que pasó y qué pienso en el momento de que le hubiera dicho muchas cosas. Si hubiera sabido, no hablé con ella. Le dije, duerme mamá, porque no hables porque mi cuñada estaba dormida y ella estaba hablando. Le dije, déjala dormir. Fueron las últimas palabras que tuve con ella. Y hubiera preferido que no hubiera sido esas palabras, que hubieran sido otras cosas más de despedida, pero pues uno nunca no sabía que eso iba a pasar. Fue un cambio muy drástico. Al inicio no quería manejar, no me tenía permitido, me obligaron, mi papá me dijo, le decía yo que no podía, me dijo, claro que sí, y agárralo. Me regañaba y fue que empecé a volver a tomar el volante. Y sí, fue un cambio porque en cualquier momento estás aquí y después no estás. Me volví más precavida, aunque pues prácticamente en el accidente no fue porque fuera a alta velocidad, porque me equivocara, porque fue una imprudencia, ¿no? Pasó y pasó. Creo que en ese momento fue el primer momento en el que todas las cosas banales para un adolescente de 15 años dejaron de tomarse en serio o de tener sentido. Un evento tan fuerte te enfoca nada más en qué va a pasar con mi familia. No solamente era mi mamá en el accidente, sino mi abuela, mi primo, mi tía. Cómo iba a cambiar como esta parte de la dinámica. Y pues en realidad en ese momento yo solo quería que mi mamá estuviera bien, porque mi mamá estaba, no sé, delirando me voy a ir, me voy a morir. Estas como las últimas palabras. Y es algo muy fuerte porque no solo era mi mamá accidentada, sino era yo no sabía qué tan grave había sido el asunto y era imaginarme una familia, una dinámica ya sin mi mamá. Yo cuando volví sí,
Me dice Alicia, mi otra hija, que yo gritaba, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, ¿dónde está, dónde está? Pero pues yo nunca vi que ella había fallecido, yo nunca supe que había fallecido, sin embargo, pues algo me decía que sí, no sé cómo supe, pero yo repetía que cómo estaba mi mamá. Y esa parte fue muy crucial para mí porque sentía que ella ya no estaba conmigo, a pesar de que no sabía que ya se había fallecido. O sea, mientras estabas en el hospital despertabas gritando esto. Sí. Y Alicia te escuchaba porque estaba ahí como cuidando. Sí, ella estaba ahí. Ok, entonces tú durante toda esa semana nunca supiste que mi abuela había fallecido. No, sí, no fue de una semana, cuando ingresé al hospital, cuando desperté, porque me desmayé, antes de ser consciente decía eso. Después ya pregunté, ya me dijeron lo que pasó y pues ya. Ahora, tu mamá tiene pues marcas físicas del accidente. Si pudieras dibujar como algún mapa de tus propias cicatrices, pues más que nada emocionales, porque físicas del momento no tienes, por esos años de todo lo que pasó, ¿dónde estarían ubicadas? Cicatrices emocionales. ¿Dónde las pudieras ubicar en un plano físico de tu cuerpo? Yo creo que, bueno, un punto número uno sería el pecho. Siento que durante esa etapa me guardé muchas cosas. Justamente en esta parte no es solo el querer ser fuerte y querer proteger y querer o pensar que ya tú vas a estar a cargo o pasar esta parte de ser cuidada a cuidar. Y creo que muchas veces me guardé cosas que al final pues yo creo que sea como el pecho todo lo que te guardas tantos años. Estaba en el limbo. No entendía por qué había pasado. No recordé nada hasta después de un mes. Intentaba atar cabos de qué había pasado realmente en ese momento. Porque no recordaba realmente qué había pasado. Entonces estuve como un mes como si no estuviera aquí. Tengo una imagen muy marcada que es de unos aretes blancos, era solo una piedra y tenían alambre dorado y hacía como la horquilla y la piedra era blanca y estaba manchada de sangre. Entonces ya cuando a mí me tocó pasar para quitarle los aretes a mi mamá y todas los aretes, los collares, las pulseras, pero ese arete en especial se me quedó muy grabado porque en la ambulancia yo le iba quitando la sangre a la piedra. Entonces fue... Pues no sé por qué, pero ya había visto anteriormente a mi mamá sufrir. Ella me decía que hasta cierto punto sentí alivio en el sentido de que ella falleció como ella quería, porque ella decía que así quería morir, que ella no quería estar en un hospital y quería morirse de repente. Y pues ella quería así, y creo que el universo, Dios o quien sea se lo cumplió. Okay. Aunque dejó mucho dolor para todos nosotros. Okay. No entendía, a pesar de que me acerqué, porque sí fui al sepelio, me acerqué, la abracé, le di un beso más bien, y ya no estaba, ya sentí que mi mamá ya no estaba ahí. Con el tiempo me va quedando la imagen de ella, lo bonito que era, lo que conviví con ella, las cosas positivas. Y al inicio tenía cicatriz en toda la parte derecha de mi ceja y mi ojo. Mi piel, mis músculos estaban abajo. Me veía en el espejo y no me reconocía. Pero era más el dolor que tenía, que no me importaba físicamente cómo se veía mi cara. Y la cicatriz también aquí del cuello.
Ahorita ya pasó el tiempo y pues aprendes a vivir con eso. Solo me acuerdo que veían a mi mamá y mi mamá estaba con el ojo morado, con la herida, con el collarín. Y pues obviamente era feo verla así. Pero creo que reaccionaron de manera diferente. Porque Marina siempre fue seria, pero siento que a partir de ese momento la personalidad de niña fue todavía más seria. Siento que a lo mejor le pudo haber pasado algo como a mí, de haberse como cerrado. Yo quería silencio. No quería hablar de eso. Quería silencio. Y hubo muchas personas que no, era silencio. Algunos otros significativos que sí no me gustó, pero pues entiendo, las personas son diferentes. Pero siempre has preferido más. El silencio te daba más paz. Sí, abrazo, silencio y compañía. Pues quiero contar una historia del tiempo que estuvo mi madre aquí, las cosas que compartimos. Y no quiero, lo platico lo que era, lo que fue para mí y las cosas que compartimos. He logrado separarlo. A no ser que me digan de que murió y ya me recuerdo, pero no recuerdo solamente a ella. A cuando hacía travesuras, a cuando reía, a cuando se enojaba, a cuando trabajaba. A veces voy manejando, me llega la mente de que en cualquier momento puedo morir. Pero no te pones ansiosa, es algo que recurre a tu mente, pero no te afecta. No, ansiosa no. Más que nada, pues te la vives mucho en carretera. Sí. O sea, sientes que tienes una buena relación con Sí. el volante, el coche, la carretera. Uh-huh. Sí. ¿Cuál te gustaría que fuera el mensaje principal para alguien que hoy está viviendo su propio accidente o su propia pérdida y siente que no se puede levantar? Porque lo principal del documental es hablar, sí, de las cicatrices físicas que llega a tener la gente, pero cómo van de la mano con las emocionales, y que allá afuera hay mucha gente que tal vez no tiene las físicas, pero sí por dentro. ¿Qué le podrías decir a alguien que está en ese duelo? Si tiene duelo de una persona querida, que viva, que recuerde las cosas de esa persona que ya no está, y que piense que esa persona que ya no está no le gustaría que estuviera sufriendo aquí en esta tierra, que siguiera viviendo mientras está aquí, y que al final de cuentas vamos a llegar a morirnos todos. Entonces, que mientras estamos aquí hay que vivir lo mejor que se pueda. Pues los días que estuvimos en el hospital, había un hotel que estaba a un lado. Entonces, básicamente era regresar, bañarte, comer, descansar 1 o 2 horas y regresar al hospital. Y en ese momento pues no lo procesas. Ya después, cuando regresamos en una camioneta, y los siguientes días yo creo que yo me bloqueé porque en la siguiente semana, incluso en el novenario de mi abuela, en el novenario yo no estuve. O sea, fue como emocionalmente siento que me cerré y solo era cuidar a mi mamá. Y era cuidarla, ayudarla a bañar, a cambiar, a limpiar las heridas, el estar con ella. Y yo nada más me acuerdo de una ocasión en donde bajé, donde estaban velando a mi abuelita. Pero fui por algo y me subí. O sea, siento que me cerré a todo lo demás que no fuera mi mamá. Cuando el accidente fue en Tamazula, y después de ahí fue como una clínica y a mi mamá la llevaron a Ciudad Guzmán. Entonces ustedes creo que ya no llegaron a Ciudad Guzmán desde Tamazula. El resto de los carros o la camioneta que estaban bien, agarraron a todos los niños, porque eran muchos niños, los subieron y los regresaron. Y fue cuando yo me fui a Ciudad Guzmán en la ambulancia. Ustedes se quedaron encargadas con una tía, y creo que fue quien las cuidó hasta que regresamos. Todos todos apoyábamos, al menos con limpiar, cocinar, ayudarlos a curarse las heridas, a cambiarse, a bañarse, y también mis tías ayudaban con ustedes, con mis hermanas.
Entonces no creo que haya sido solo yo. Creo que solo yo no lo hubiera podido sobrellevar. Siento que fue un momento en el que toda la familia se unió. Y en el pueblo no solo la familia, sino la vecina, la de la tienda, la de las tortillas. Es un pueblo muy pequeño y creo que todos pusieron o trataron de poner un poco de su parte y se sintió el apoyo. Ok. Ahora, al ver a tus hermanas, no sé si nos veías normal jugando diario o nos llegaste a ver como llorar o ansiosas o algo, ¿sentías que estabas de alguna manera protegiendo pues la inocencia a costa de perder la tuya? ¿O cómo nos llegaste a ver? Yo creo que obviamente ustedes en ese momento estaban más serias. De alguna manera estaban presentes, pero digo, no estaban mezcladas. No sé si alcanzaban a entender la magnitud de lo que había pasado o de las consecuencias que eso iba a llevar. Pues, ¿a quién acudías cuando sentías que era como demasiado abrumador o pesado toda la situación para alguien de 15 años? A nadie. ¿No? ¿Te lo guardas? Sí. Sí, no, con nadie. Creo que todo el proceso del accidente de mi mamá y demás, lo procesé y lo enfrenté después, unos 18, 19 años. Pero estuve mucho tiempo bloqueada y no lo platiqué con nadie. Y eso, tu manera de procesarlo a los 18, 19 fue terapia o con mamá. Empecé primero con terapia y ya después lo hablé con mi mamá. La Okay. terapia ayudó bastante. ¿Recuerdas el día que mamá volvió a casa? O sea, ¿cómo cambió tu relación con ella después de que pues ella perdiera su figura materna? O sea, es todo un linaje de mujeres y de maternidad. Mamá regresa de un accidente sin su mamá y regresa contigo. ¿Cómo recuerdas ese como nuevo chip? Creo que se activó el chip de cuidar. Siempre están como con tus hermanos, tus hijos, tus sobrinos, los que están abajo, ¿no? Pero creo que al verla en su dolor, como que despertó este chip de cuidar, pero al de arriba. Y siempre vemos a mamá como la figura, como un lugar seguro de que nos va a cuidar, pero creo que en ese momento verla o reconocer que ya no estaba su mamá, se activó la parte de quererla proteger a ella. Sí. Hoy a tus 34 años, ¿sientes que ese episodio te robó una etapa de tu vida o sientes que te dio una fortaleza que no tendrías como de alguna otra forma? ¿O incursionó algo al escoger tu carrera? Pues ya que eres doctora, ¿crees que tuvo algún peso? ¿Crees que ha cambiado en algo actualmente? Creo que algo que sí tengo que reconocer es que sigo estando con el olor a sangre. Lo he vivido ya tantas veces y tantos años que ya no es como que revierta o reviva un evento postraumático porque ya está algo cotidiano. Pero sí, la primera vez que lo leí, lo olí como de manera más grande o mucha sangre fue ese momento y creo que es algo que constantemente está. Yo creo que sí tiene que ver algo con la carrera, cuestión de la carrera que elegí. Nunca me había puesto a pensar en eso, pero también la parte de cuidar o de querer proteger en la parte de la salud también es, puede ser que desde ahí se haya como activado. Y
obvio, definitivamente cambió mi vida, cambió la vida de mi mamá, cambió su vida. Yo creo que aunque no te acuerdes, o sea, puedes reconocer o si te acuerdas que cambió cierta dinámica en la familia. Y sobre todo creo que la dinámica fue que al momento de que ya no estaba mi abuela, ahora fue un ¿qué va a pasar con tu abuela? Entonces siento que de alguna manera mi mamá lo que hizo fue absorber a mi abuelo y obviamente incluidas nosotras, y nuestro abuelo se volvió nuestra figura paterna. Y mi mamá, o sea, mi mamá es como de todos sus hijos la más apegada a mi abuelo. Sí. Pues, ¿cómo es hoy tu relación con tus hermanas? ¿Sientes que desde ese momento se formó algún tipo de lazo diferente? ¿O tal vez un cambio en la manera que las veías y pues que sigue presente hoy en su forma de cuidarse? ¿O no incursionó tanto en eso? Sí, pero no ha sido como lo único, ¿sabes? Como familia, creo que ha sido las experiencias más fuertes, pero no ha sido lo único. Hemos pasado como 4 mujeres solas por muchas cosas. Hemos atravesado por muchas cositas buenas y cosas también no tan buenas. Y cada una de ellas hace que nos mantengamos como unidas, muy unidas. Yo creo que hay momentos en donde son más tú y Marina y yo y mamá, o hay veces que somos más yo y Andrea y Marina y mamá. Entonces tenemos como nuestros momentos, pero al final las 4 nos mantenemos unidas. Creo que a partir de ahí, Marina estuvo como más protectora contigo. Entonces, creo que, o sea, si hubo otros momentos, este evento fue como la cerecita del pastel, lo que terminó de afianzarnos a todos. Ok. Bueno, para ti que lo viviste desde afuera, pero desde lo más como profundo, ¿qué significa como este proyecto? Bueno, no creo que no te había comentado al inicio, pero el proyecto del documental se llama Mapa de Cicatrices. ¿Qué significado le podrías dar tú viendo esto, que estuviste dentro del accidente, pero no accidentada como tal? O sea, pasando el proceso de la mano de mamá y de toda la familia que tuvo el accidente como tal, y de aquellos que estuvieron afectados, tal vez no físicamente y más emocionalmente. Creo que, o sea, el perder a una mamá es algo muy, muy fuerte. Afortunadamente, yo personalmente no he pasado por eso. Pero no me imagino el dolor y no sé, el peso de perder a una mamá. Porque es perder, o sea, la persona que estuvo contigo literalmente toda tu vida. La que te cuidó y la persona número 1 que siempre procuraba que tú estuvieras bien. Entonces, siento que se va mi abuela y empiezan obviamente la parte del duelo, el proceso de qué hice, qué no hice. Y yo también creo que aprendí a valorar cada cosa que mi abuela hacía de manera diferente a como lo hacía. Lo aprendí a valorar, sobrellevó el duelo mi mamá. Pero aunque ya no está mi abuela, hay cosas que se quedan. Aunque ya no está ella, y me refiero como a cicatrices que se pasan de madre a hija. Creo que es como la cultura, lo que te enseña. Simplemente el que Andrea chiquita no se acuerde, pero que todos los días se levante temprano y te lleve a la cama un yogur de búlgaros. Tú no te acuerdas, y eso hacía tu abuelita. Muchas cosas que hacía mi abuela, y tú estabas muy chiquita, pero muchas cosas que hacía mi abuela, tú las haces. Marina las hace, yo las hago. Y espero como poder seguir repitiendo cosas buenas y no las malas. Pero es bonito recordar. Ahora, para finalizar la entrevista, bueno,
Si pudieras volver a esa ambulancia en la que ibas y hablarle a esa versión joven de ti, que pues muy probablemente sostenía una parte de mamá donde estabas aferrada a ella y ella a ti, ¿qué le dirías a tu versión para darle algo de paz? Que, bueno, uno, que no está bien bloquearse, que está bien sentir y que está bien que duela, que no tiene nada de malo llorar si te sientes mal. Que sí, mi abuela ya no va a estar, pero que todo va a estar bien, que mi mamá va a estar bien, que mi mamá no se va a morir y no voy a tener que convertirme en la mamá de mis hermanos. Y que nos vamos a fortalecer y nos vamos a cuidar. Si pudieras sentarte hoy frente a esa mujer de 36 años tenías, ¿no? Cuando el accidente, Ujú. que estaba en la cama del hospital, tal vez asustada, algo herida y viviendo pues un luto, ¿qué le dirías desde pues la sabiduría y la paz que tienes hoy en día? Pues, ¿qué le diría? Que viva su duelo, que llore y seguir adelante. ¿Qué es lo que hice?